Buenas tardes, es un gusto estar aquí en representación de la Unidad sobre Refugiados y Desplazamiento Forzado de la Organización de Estados Americanos en el curso virtual Especialización en Desplazamiento Interno que viene siendo desarrollado bajo los auspicios de la Secretaría de Estado de Honduras con el apoyo de la ACNUR. El día de hoy yo estaré abordando la temática relativa al marco interamericano de protección y medidas de respuesta a nivel regional con relación a personas desplazadas internamente. El objetivo de esta clase es hacer un recorrido histórico sobre el abordaje de la situación de los derechos humanos de las personas desplazadas internamente, tanto a nivel de instrumentos del sistema interamericano, así como por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, abordar los principales casos que han sido abordados desde la Comisión Interamericana y desde la Corte Interamericana con relación a esta temática, y también desarrollar los avances en la implementación de medidas de respuesta adoptadas por los países del norte de Centroamérica para responder al desplazamiento interno. A nivel de los instrumentos del sistema interamericano, el principal instrumento normativo del sistema interamericano de derechos humanos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y allí el artículo 22 establece y reconoce el derecho a la circulación y residencia. Este es un artículo bastante amplio que tiene 9 numerales y que establece diversas obligaciones que tienen los estados en materia de la libre circulación y residencia de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Y algo que es importante señalar con relación a ese artículo es que de allí se basa el elemento normativo o el fundamento normativo mediante el cual la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana han considerado situaciones de desplazamiento interno y, por tanto, violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte, en el caso de la masacre de Mapiripán contra Colombia, interpretó que el artículo 22.1 de la Convención Americana protege el derecho a no ser desplazado forzosamente dentro de un estado parte de la misma. Otros elementos importantes dentro de la jurisprudencia interamericana y de los estándares desarrollados tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un primer momento como posteriormente también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que se entiende el desplazamiento como una violación continua y múltiple de derechos humanos. En el caso de las masacres de Río Negro contra Guatemala, la Corte Interamericana señaló que podía ejercer competencias sobre el presunto desplazamiento continuo de la comunidad, el cual, a pesar de que se había iniciado antes del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte, constituía una situación que presuntamente persistía hasta la fecha en la que ese caso fue analizado por la Corte Interamericana. Luego, con relación a esa naturaleza de violación múltiple de derechos humanos, en el caso de la masacre de Mapiripán contra Colombia, la Corte sostuvo que la especial y compleja situación de vulnerabilidad que afecta a las personas desplazadas incluyen pero trascienden el contenido de la protección debida por los estados en el marco del artículo 22 de la Convención Americana. ¿Qué significa esto? Que la Corte reconocía que más allá de esas afectaciones o vulneraciones que una situación de desplazamiento interno podía tener respecto a una o múltiples víctimas en relación con el artículo 22.1 de la Convención Americana, el desplazamiento interno también podía ser generador de otras violaciones a derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El sistema interamericano también ha sido enfático en señalar que las personas desplazadas internas enfrentan una situación de vulnerabilidad agravada, y ha entendido que en razón de la complejidad del fenómeno del desplazamiento interno y de la amplia gama de derechos que se ven afectados como consecuencia de estas situaciones o que se ponen en riesgo, y en atención a las circunstancias de especial vulnerabilidad e indefensión en que generalmente se encuentran las personas desplazadas,
su situación debe ser entendida como una condición de desprotección de facto. En términos de la Convención Americana, dicha situación obliga a los estados a otorgar un trato preferente a favor de estas personas y adoptar medidas de carácter positivo para revertir los efectos de su referida condición de vulnerabilidad e indefensión, incluso en situaciones o actuaciones que hayan podido ser cometidas por terceros o particulares. Otro aspecto importante a destacar en línea con estos 4 grandes tipos de obligaciones que se derivan de los principios rectores sobre desplazamientos internos y cómo estos han sido incorporados por la jurisprudencia interamericana. En lo que tiene que ver con la obligación de prevenir el desplazamiento interno, en el caso de la familia Barrios contra Venezuela, la Corte determinó que el Estado venezolano había violado el derecho de libertad y circulación reconocido en el artículo 22 de la Convención Americana de miembros de la familia Barrios al no adoptar medidas para prevenir su desplazamiento, así como también por no haber adoptado medidas para garantizar su retorno seguro al lugar en el que residían habitualmente. En lo que respecta a esas otras obligaciones de proteger y brindar asistencia a personas desplazadas durante el desplazamiento, un estándar interesante fue el desarrollado por la Corte en el caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica, también conocido como Operación Génesis contra Colombia, en donde la Corte sostuvo que las medidas de asistencia básicas proporcionadas por el Estado durante el periodo de desplazamiento fueron insuficientes, toda vez que las condiciones físicas y psíquicas que debieron enfrentar durante casi 4 años no se encontraban acorde con los estándares mínimos exigibles para este tipo de casos. El hacinamiento, la alimentación, el suministro y manejo de agua, así como la falta de adopción de medidas en materia de salud, evidenciaban un incumplimiento de las obligaciones estatales de protección con posterioridad al desplazamiento y con la consecuencia directa de la violación del derecho a la integridad personal de quienes sufrieron el desplazamiento interno. Entonces aquí de nuevo podemos ver esa naturaleza de violación múltiple o del desplazamiento como una violación múltiple que no solamente afecta el núcleo duro del derecho a la libre circulación y residencia o a no verse forzado a desplazarse del territorio donde las personas se encuentran o donde residen, sino que también el desplazamiento puede generar violaciones a otros derechos reconocidos en la Convención Americana, como en este caso sería el derecho a la integridad personal o el derecho a una vida digna. En lo que tiene que ver con obligaciones relativas a proteger y brindar asistencia a personas durante el desplazamiento, también en el caso de la Operación Génesis contra Colombia, la Corte sostuvo que la situación diferenciada en que se encuentran las personas desplazadas obliga a los estados a adoptar un trato preferente con relación a estas personas y a adoptar medidas positivas respecto de su situación de vulnerabilidad e indefensión, incluso si el desplazamiento fue cometido o perpetrado por terceros o particulares, como suele suceder en contextos de grupos paramilitares u otras organizaciones delictivas. En materia de la serie de obligaciones relativas a facilitar el retorno, reasentamiento e integración de las personas desplazadas internas en condiciones de seguridad y dignidad, en el caso de la comunidad Moiguana contra Surinam, la Corte consideró que el hecho de que las personas no hubieran podido realizar los rituales mortuorios necesarios y alcanzar reconciliación con los miembros de la comunidad que habían fallecido implicaba violaciones a los derechos humanos de los miembros de la comunidad moiguana, dado que no se les había permitido tener este retorno y este cierre del proceso de acuerdo a las tradiciones y las costumbres de este pueblo. Por último, al momento de considerar la sección relativa a cómo el tema del desplazamiento interno ha sido abordado con relación a los países del Triángulo Norte, incluyendo a Honduras,
Es importante señalar que en lo que respecta al desplazamiento forzado y al desplazamiento interno en Honduras, la Comisión ha abordado este tema en múltiples ocasiones y un momento importante respecto del abordaje de esta problemática tiene que ver con el informe de situación de derechos humanos en Honduras de 2019, donde la Comisión Interamericana, a partir de una visita que había realizado a Honduras y de la información que recabó tanto previa, durante y con posterioridad a la visita, uno de los temas abordados fue el tema del desplazamiento interno. Dentro de las principales causas identificadas por la Comisión Interamericana como generadoras del desplazamiento en Honduras, fue identificada la violencia ejercida por grupos criminales o pandillas, pero la Comisión también destacó otras causas que conllevan al desplazamiento interno en Honduras, tales como la violencia de género intrafamiliar, la violencia basada en la orientación sexual e identidad de género diversa, la violencia ejercida por actores estatales en el contexto postelectoral, el desplazamiento ocasionado por la implementación de industrias extractivas, así como los desplazamientos ocasionados por los efectos del cambio climático y de desastres naturales. La Comisión consideró que los grupos que se encuentran mayormente afectados a situaciones de desplazamiento interno son los niños, las niñas, los adolescentes, quienes suelen ser coaccionados para incorporarse a redes de pandillas, así como las personas que realizan profesiones susceptibles a extorsión, mujeres, personas testigos de violencia, enfermeras, maestros, periodistas, personas del colectivo LGTBI, las personas de pueblos indígenas y las personas afrohondureñas. En este informe, la Comisión reconoció en términos de la respuesta estatal que el Estado hondureño fue el primer país del norte de Centroamérica en reconocer la existencia de una problemática de desplazamiento interno en su territorio, así como también destacó las acciones que en aquel momento ya venía adelantando el Estado hondureño para impulsar un proyecto de ley para la prevención, atención y protección de las personas desplazadas internamente, y solicitó desde aquel momento la aprobación de dicha ley. La Comisión también destacó la importancia de la tipificación del delito de desplazamiento interno en el nuevo Código Penal y la creación de la Dirección para la Protección de Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, uno de los entes que además impulsa este curso especializado en desplazamiento interno. Y otro de los temas abordados por la Comisión fue la preocupación, como señalaba anteriormente, ante la falta de adopción y de entrada en vigor de medidas legislativas para prevenir el desplazamiento interno, así como para investigar y sancionar a los responsables de hechos de desplazamiento interno. En términos de las principales recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana, a la luz de las obligaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, y las cuales, como señalaba al inicio de esta clase, han sido interpretadas también en conexión con esos principios rectores sobre desplazamiento interno, la Comisión recomendó al Estado hondureño desarrollar e implementar políticas públicas y una ley específica que estén dirigidas a la prevención del desplazamiento interno, así como a garantizar la protección, la asistencia humanitaria y la consecución de soluciones duraderas para las personas desplazadas internas. Dichas medidas deben garantizar la participación de personas desplazadas y organizaciones de la sociedad civil, así como recursos presupuestales adecuados para su funcionamiento. Otro aspecto destacado por la Comisión en este informe fue la necesidad de garantizar que los desalojos de comunidades campesinas, indígenas y de otros grupos en situación de vulnerabilidad sean realizados únicamente en observancia a normas y estándares en materia de derechos humanos y a los principios de excepcionalidad, legalidad, proporcionalidad e idoneidad que deben observarse en el contexto de los desalojos para prevenir que los desalojos se conviertan en desalojos forzados y que como tal esos desalojos también puedan conllevar a violaciones en materia de desplazamiento interno. Luego, otro aspecto importante a destacar, y ya para concluir
esta parte relativa a los estándares desarrollados a nivel del sistema interamericano tiene que ver con el informe que la Comisión Interamericana desarrolló y presentó en 2018 sobre desplazamiento interno en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Este informe presenta 12 lineamientos para la formulación de políticas públicas para la protección de las personas desplazadas internas. Y en ellos estos lineamientos destacan cuestiones tales como la necesidad de que los países del Triángulo Norte que enfrentan situaciones de desplazamiento interno reconozcan estas situaciones como una problemática que afecta a los derechos humanos y que por tanto debe ser abordado desde la integralidad del Estado y adoptar medidas orientadas a eliminar o mitigar las causas que generan el desplazamiento interno. Es decir, en línea con esas obligaciones que también han sido desarrolladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la necesidad de los estados de frente a situaciones de desplazamiento interno de adoptar medidas positivas para prevenir que estas situaciones sigan repitiéndose o para responder a los efectos del desplazamiento interno. También en línea con ese reconocimiento inicial que los estados deben hacer de estas problemáticas, es necesario, de acuerdo con el lineamiento número 4 del informe, que los estados adopten medidas que permitan el reconocimiento y la efectiva protección de los derechos humanos de las personas desplazadas internas. Y otro de los lineamientos importantes a destacar tiene que ver con la necesidad de que los estados adopten medidas para garantizar soluciones duraderas a las personas desplazadas internas sin discriminación, de manera segura, digna, informada y voluntaria. Y estas medidas son medidas de retorno, de integración local o de reasentamiento, según sea el caso que se considere más pertinente para las personas desplazadas internas.